El transporte terrestre mueve a miles y miles de personas diariamente. Un sector que tradicionalmente ha estado vinculado a lo masculino, a lo masculinizado. Hoy tenemos con nosotros a una mujer que lidera un sector históricamente masculinizado y nos demuestra no solo que se pueden seguir rompiendo barreras, sino que el transporte por carretera y concretamente de guaguas también se escribe con nombre de mujer. Hoy tenemos con nosotros a Ana Dora. Un placer, Ana. Gracias por Encantada. estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo supongo que estás absolutamente hastiada de que te hagan esta pregunta, pero ¿cómo se vive ser una mujer en un sector masculinizado? ¿Y cómo ha sido tu experiencia teniendo y liderando una empresa en este ámbito? Pues hoy en día ya se vive mejor porque los comienzos fueron bastante complicados, sobre todo en el sector mío. Ten en cuenta que mujeres en el mundo del transporte hay muy pocas, muy poquitas. Y sigue habiendo muy poco. Y sigue habiendo muy pocas y creo que cada vez habrá menos. ¿Por qué? Porque al final es un sector complicado que creo que las nuevas generaciones muy pocas quieren continuarlo. Es muy Es sacrificado muy sacrificado y muy difícil de y muy conciliar con una vida personal, y sobre supongo. todo porque te tiene que gustar. Es que esto te tiene que gustar. Si no te gusta, no puedes estar en este mundo. Pero yo cuando comencé, que la verdad es que sinceramente no pensé que iba a quedarme, yo terminé de mis estudios y empecé en verano en prácticas ahí con mi padre, porque la empresa de mi padre y mi tío. Empecé con ellos ese verano y después fue como que me fue enganchando, me fue gustando, me fue gustando. Luego tuvimos la mala suerte que mi tío falleció y, y ya yo me quedé ya con mi padre a tope y empecé yo a llevar, Te tocó empezar a liderar, es decir, empezaste todo, trabajando, todo, pero conociendo hacía todo, gestión de servicio, facturación, administración, yo, todo, estaba yo las sola, entrañas de la empresa, todo, las sí. empezaste a conocer. Entonces fue cuando decidí pues cambiar la imagen de la empresa, ya me metí a fondo, obtuve mi primer cliente, que hoy en día sigo con ello, ya más de 25 años en la empresa, y todavía continúo con este cliente y creo que en esa época nadie apostaba por mí. Totalmente, lo tengo clarísimo que en esa época nadie apostaba por mí. Y la verdad es que fui así, poquito a poco, poco a poco. Mi padre se tiraba la mano en la cabeza como diciendo, ¿qué está haciendo esta hija? Cambié, imagínate, las huevas eran blancas, ahora son negras y doradas. Fue como un cambio, un shock de loca, loca. Pero nada, pero al final ha sido Hombre, es que era un sector que arriesgaba poco, como arriba a muy poco. lineal y de Sí, repente eran todas muy similares, eran todas muy parecidas. no se sabía qué empresa era de quién. Sí, 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 eran como muy parecidas. Y ya después, claro, que fue un cambio, yo me acuerdo hasta los choferes, cuando me vieron como diciendo, mi jefa está loca, las huevas negras y doradas, mi madre, pero fue un shock, le encantó, le Una encantó. visión de marketing Sí, sí. diferenciadora de tu empresa que te daba una publicidad simplemente por cambiar el color de las guaguas. Y bueno, tanto que se han copiado, porque hay un montón de negras y parece que tengo más negras por ahí. Pero las negras y doradas son las mías. Y ya luego mi padre se jubila y ahí entra mi hermana Blanca. Y estamos las dos, somos dos hermanas y súper bien. O sea, yo llevo el tema de servicio, mi hermana lleva además el dinero, lo económico, y yo llevo el lado un poquito más complicado. Pero bueno, cada una lo suyo. Y muy bien. A mí me encanta tenerte aquí porque es que además yo, que estoy ahora en la Dirección General de Transporte, me encuentro mucho pues, que la gente todavía sigue alucinando con que una mujer lidere pues un sector pues, tan históricamente masculinizado, gris, no sé, como con una imagen muy deteriorada, nada que ver con la mujer. Y me encanta hablar contigo y que estés aquí, que nos cuentes estas experiencias, porque de lo que acabas de responder, pues es una respuesta bastante interesante de por qué sectores masculinizados tienen que tener más mujeres. Llegaste para cambiar, para dar una visión fresca y para aportar esa visión que masculinamente nunca nadie se había atrevido a afrontar, ¿no? A lo largo de tu carrera, anécdotas de este tipo, ¿has tenido más? Es decir, pues que tu visión fresca como mujer haya tenido un impacto en el desarrollo empresarial o del sector al que perteneces. Hombre, yo tengo una manera de pensar muy diferente a la que tenía mi padre y a la que muchos hoy en día todavía siguen teniendo. Tienen mente un poco antigua, vamos a decirlo, o sea, un poquito obsoleta. Mi hermana Blanca y yo tenemos una visión totalmente, y mi hermana sobre todo también es muy de, siempre estamos intentando
¿cómo te diría? Intentando, pues, em, Renovar, cambiar la sí, visión, sí, darle una vuelta más de aportar cosas, tuerca. sí, diferentes. Y cuando nos reunimos con la federación, sobre todo mi hermana, que es la que más va a las reuniones de la federación, pues aporta muchas cosas que yo creo que deberían de más de uno plantearse Una visión más fresca, más diferente, desde una perspectiva distinta. diferente. Porque al final el fin es el mismo para todos. Lo importante es, sobre todo, nosotros vivimos mucho del turismo. El turismo cuando llega aquí, lo importante es cuando llegue, nada más aterrizar y llegar al aeropuerto, cuando tú llegas y te metes, ya tú nada más llegas, ya te metes en una guagua, La primera cara que ves y la última que ves cuando te vas del ¿sabes? destino. Entonces, el conductor que esté bien arreglado, que esté simpático, que te dé por lo menos los buenos días, ese recibimiento, aunque creas que no, al final, cuando tienes un sector que están amargados, que los trabajadores con esas imágenes que a veces ves en los aeropuertos, que tú dices que a veces ni te dan ni siquiera los buenos días, como yo intento, Sí. no sé, son muchos detalles y yo creo que al final, que bueno, no sé si lo saldrá un tema, que ya hablaremos, y yo creo que todo esto es lo que conlleva que gracias a Dios, a que el año pasado ya también se firmó el convenio que fue en julio del 2024, y esto yo espero que aporte a que, primero porque yo creo que ya los trabajadores ya están un poquito más tranquilos. Eso ha supuesto muchos problemas para nosotros a nivel, porque oye, al final son subidas de Para que la salario, gente nos entienda, hubo una huelga, se llegó a una negociación y se negoció un convenio para los trabajadores con mejoras laborales. porque al final los trabajadores y nosotros tenemos que ir de la mano. No, no, Es absolutamente. que, entonces sí, y ahora hay una falta enorme de mano de obra, hay muy pocos conductores, hay muy pocos. Entonces, al final con la firma del convenio se ha logrado que ellos y nosotros, o sea, ellos que estén más tranquilos, que tengan unas condiciones mejores, que es así, es que es ley de vida. Entonces, muchos transportistas a lo mejor no son conscientes de que eso se tenía que llevar, al final se tenía que llevar a cabo. Se tenía que hacer sí o Se sí. tenía que hacer sí o sí. Lo que pasa es que entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto supone, para mí supone, para todos los empresarios supone unos costes. Y esos costes, pues los tendrás que llevarlos Hay a... que repercutirlos. Es que es ley de vida. Va un poco en consonancia con la siguiente pregunta que te iba a hacer, y es que ha habido diversos cambios normativos. Bueno, pues la entrada en vigor de un convenio pues tiene el impacto que tiene para las empresas y para el servicio. Pero, ¿qué de las últimas modificaciones legislativas que podrías destacar como más importante? Aparte del convenio, como hemos dicho, pues la ley de orden de transporte canario. Sí, la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre del 2007. Sí. Anda que no ha llovido. Anda. Pues sí, que ya se aprobó este verano también, en Sí, julio sí, del sí. 2025, un año después del convenio. Sí, sí, sí. Estamos en racha. Estamos en racha, o sea que el año que viene, el año que viene, en el 2000, el julio del 2026, a ver a qué llegamos. Estamos en racha. Pero sí, la verdad es que ha sido también algo Mm, que ya salió publicado y todo, ha sido muy reciente porque fue hace poquito, pero bueno. mm. Algo que de alguna manera da avance, ¿no? La ley del 2007 estaba como muy atragantada gobierno tras gobierno. Y es verdad que en este mes de agosto logramos arrancar pues, la reforma de mayor calado de la última década, ¿no? Y yo creo que junto con el desarrollo del registro de operadores digital, que también va un poco en consonancia con lo siguiente que te iba a preguntar, que es el impacto de las nuevas tecnologías y de lo digital en el transporte, yo creo que a nivel normativo es un salto cualitativo y cuantitativo para el desarrollo de las empresas canarias del transporte, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y luego también está por otro lado las subvenciones que estamos recibiendo, gracias a Dios, de combustible, de renovación de flota, de formación. Es súper, súper importante la formación. Mm, Para los conductores, para las monitoras, es muy importante. Es mm. súper importante. Y en el ámbito digital y en la innovación y en las nuevas tecnologías aplicadas al transporte, ¿qué destacarías? ¿Cómo ha influido todo esto en una empresa como la que diriges? Favorablemente, totalmente. Por ejemplo, el ya poder, a través de las plataformas, ya
pues todo el tema de facturación, todo el tipo de trámites de papeleo, de permiso, ya todo eso ya no es como antes. Es que es todo, bueno, es que es imaginable. Son cosas que tú dices, por fin. Y el sistema que yo tengo de trabajo, maravilloso. Los conductores tienen una aplicación donde en esa aplicación tú puedes acceder a tu parte de trabajo, al bus que tienes asignado, tus nóminas, tu contrato, o sea, todo. Y entonces es que no tiene nada que ver de cómo era. Cuando empecé yo los servicios los hacía a mano, Hoja y papel. hoja y papel. Bueno, bolígrafo y papel, perdón. Imagínate, perdón, sí. Y a los conductores se le daba una hoja. Es que era, imagínate, luego se pasó con el tema del ordenador. Entonces se grababan los servicios en un programa, se les daba y ellos tenían su servicio en papel. Pero no los llevaban en digital, no ¿Qué había va? nada. Imagínate, es que ha sido todo. Y mi hermana en ese aspecto es como súper, le encanta. Y a todo lo que haya innovado, todo lo que sea de innovar, le rechifla. Y ese es el punto que aporta mi hermana, que me encanta de ella. Y, y luego el GPS. Sabes perfectamente dónde están tus camiones, tus El guaguas, tus el GPS vehículos. me rechifla, el GPS, porque yo que además soy un poquito novelera, me encanta saber dónde están todos mis coches, te dice en el momento en que arranca, en el que para, si el conductor tiene una conducción agresiva, cómo estás a nivel de combustible, todo, todo. El GPS es ideal, para mí ha sido fantástico. Y luego hay un sistema que se llama ADAS también, que vienen en los vehículos, que está súper bien, porque también es un sistema de seguridad para el conductor, que te avisa los cambios de carril, en caso de fatiga, un frenado, si tiene que frenar, que todo eso es seguridad para... Absolutamente, absolutamente. Y la verdad es que todo esto ha sido yo totalmente por... Era absolutamente necesaria una digitalización del sector. Y todavía queda, y todavía nos quedan Y pasos todavía que dar en quedará, adelante. pero la verdad es que hemos avanzado bastante, por lo menos nosotros. No sé si todas las empresas estarán puestas un poco en eso. Hombre, lo ideal es que lo estén, pero me gusta escuchar tus palabras porque es verdad que, y además iba un poco en consonancia con lo que decías al principio sobre la inmovilidad o el inmovilismo. Hay determinados sectores que están un poco están así como un poco paralizados. Estancados un poco en el pasado. Exacto, y si no me obligan a moverme, yo no me voy a mover. Y esa visión que nos estás aportando de tu experiencia personal con tu hermana en la empresa, que sin que nadie les obligue ya introducen cambios, es la mentalidad correcta. Es lo que uno espera de las empresas, Claro, sea el sector que sea. efectivamente, es que, ¿sabes? Te vuelves cómodo. Entonces, como decir, ¿para qué voy a cambiar si estoy cómoda como lo estoy llevando bien la empresa se lleva de esta manera, ¿para qué vamos a cambiar? No, es que... Y yo llegué a pensar un poco, mi hermana, porque ¿sabes la cantidad de programas que hemos cambiado? Pero una barbaridad. Y yo era, ay, pero ya me he hecho ya. Porque yo sobre todo me dedico al tema de los servicios, montar. Me encanta montar Claro. los servicios, me encanta. Es como un juego, es como... Que esa es una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo influyen las tecnologías en la planificación de esos servicios? Sí, Supongo que te lo habrás facilitado Claro. pasar de un bolígrafo en papel a tener automáticamente... Ahora son prácticamente todos números y recorridos, números y destinos, ¿no? Entonces, el conductor es un número, el servicio es un número, el autobús es un número, y entonces el destino. Entonces, esto es como un juego. Sí. Me encanta, entonces me rechifla. Pero yo necesito estar súper concentrada, que para mí es un vicio. En el fondo lo reconozco que me gusta mucho. Me encanta la pasión con la que hablas de tu trabajo. De hecho, lo decías al principio, te tiene que apasionar para poder aguantar lo duro que es este mundo. Pero me decías, claro, si te pasas el día con esos cambios, que te cambien de programa cada 2x3 no es fácil. Claro, no, me vuelve loca. Cuando él me dice, debo de darte una noticia, vamos a cambiar el sitio. Otra vez, pero luego merece la pena, luego la verdad es que te compensa y vas viendo, porque cuando los cambios son siempre para bien. Hay que pensar que los cambios siempre son para bien, o debes de pensarlo. Sí. Y ahora el sistema que yo tengo ahora es súper... Es una pasada. Es súper fácil de gestionar. Y sobre todo para el tema de la información, de la digitalización que estábamos hablando antes, que los conductores, el sistema que tienen, el aplicativo que tienen ellos, es que es una pasada. Y toda esa información yo entiendo que también te da pie a tomar decisiones, porque ahora estamos también con el discurso de la sostenibilidad, de la eficiencia en la gestión de los modos del transporte. Yo entiendo que todas esas herramientas te ayudan a tomar decisiones
con vistas a todo esto, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, referente a la sostenibilidad, nosotros no podemos utilizar aquí coches Ya. eléctricos. La aerografía, el Es que si no, no peso. te sube. Te cuenta que las guaguas son de 13 metros, subiendo carga de 55 o 60 personas, no, un coche eléctrico no te lo puede hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora hemos incluido, tenemos un vehículo que es de gas licuado Ujú, muy bien. y que, bueno, lleva poquito, lo tenemos hace poquito, que un poquito para un poco aportar nuestro granito de arena. Luego comprando los coches nuevos traen motores más especiales, Con menos más, sí, emisiones. más ecológicos y un poquito lo poco que podamos aportar. Sí, es verdad que hay veces que la ciudadanía no es del todo consciente porque, bueno, nos bombardean con que la tecnología está, que existe y demás, pero es cierto que a mí que me ha tocado ir a ferias especializadas en vehículos de alta capacidad o de carga o de colectivo de viajeros y las soluciones eléctricas para movilidad, ¿cómo te diría yo?, interurbana, es decir, fuera de los entornos urbanos, hay pocas soluciones Claro, es muy. eléctricas. Dentro de la ciudad lo veo perfecto, Dentro de la guaguas ciudad es más municipales fácil. o recta, aeropuerto sur, sur Las Palmas, eso sí lo veo más viable. Pero nosotros, que nos dedicamos sobre todo al turismo, un coche no te puede subir a la cumbre, es que imposible. No, Sí. no, no, que va, imposible. Yo muchas veces cuando me preguntan y demás, yo además les pongo el ejemplo de hasta el tipo de guagua, ¿no? El tipo de guagua eléctrica que va en ciudad es una guagua baja, que muchas veces lleva incluso la batería. Una guagua interurbana no es una guagua baja, es una guagua alta por el tipo de velocidad, el tipo de calzada. Bueno, ya ni te digo si tiene que subir la cumbre. Imagínate. Entonces, es cierto que hay empresas como la que representas que han tenido ciertos retos, pero está bien escuchar que buscan soluciones, ¿no? Que con las ayudas han renovado flota, han buscado alternativas. Y sí, sobre todo las casas, o sea, las casas de coches, que al final, de autobuses, que al final pues tienen que ir un poquito, pues tirar ya por lo ecológico, motores más eficientes y un poquito ir tirando por ahí, porque otra cosa no se puede hacer. Problemas con la fabricación de guaguas. Muchos. Tenemos un problema Lo tienen bestial. en todo el territorio continental, pero Canarias se incrementa por lo que tardas Es en que claro, adquirir un vehículo que llega a efectivamente, tú ten Canarias. en cuenta que tú puedes comprar ahora un coche y te puede tardar 2 años Esto se dice poco. y otro problema que tenemos también, no, aparte de la fabricación de vehículos, han cerrado muchas, aparte que han cerrado muchas firmas también. ¿Fue tras la Mm, pandemia esta situación? ¿Se sí, vino agudizando? sí. Muchas fábricas dejaron de Fábricas, fabricar. fábricas hay menos. Y luego ten en cuenta que luego aquí hay una falta de mano de obra en plan de talleres de mecánica, hay pocos. De aire acondicionado, muy pocos. De chapa y pintura para guaguas. No te hablo de coches, te hablo de guaguas. Que son, ¿sabes? Que las tienes que meter ahí, que no cabe, o sea, no puedes comparar un coche de pequeño con una guagua que te mide 13 y hasta 15 metros. Y tenemos o sea, mucha demanda de ello y no hay. Hay muy pocos talleres, muy pocos talleres. Y eso es un problema también añadido. Eso es un problema que se habla poco de él, que afecta al privado, pero que también afecta al público, porque si ya el privado de por sí tiene esta problemática de que puedes tardar hasta 2 años en recibir un vehículo que has adquirido, imagínate añadirle la contratación pública, expediente de licitación, publicación, adjudicación, adquisición, ya te lleva un año. Y hasta que los 2 años siguen, es decir, ahora con la gratuidad de las guaguas, que van muy bien y todos sabemos que hay que poner más flota, más flota, más flota. De los más de 40 millones que hemos invertido desde la Dirección General de Transportes hacia los cabildos y otra serie de partidas que dirigimos a las empresas privadas pues para esta renovación de flota de la que tú hablabas, de las subvenciones que eran necesarias, algunas las estamos empezando a ver ahora, 2 años después, y será 3, 4 años después cuando empezamos a ver realmente lo que empezamos a comprar hace 3 Empezamos a comprar, años. claro, efectivamente. Y esto es una cuestión que es verdad que afecta a todo el territorio continental, pero a Canarias se agrava por traerlo hasta aquí, ¿no? Y eso es una cuestión, un mal que nos afecta a todos. Bueno, nos afecta bastante. Es un problema que hay, pero bueno.
Has apuntado varias cosas importantes, porque yo te iba a preguntar por los retos, pero es que has apuntado ya desde el principio los retos de la problemática de adquisición de vehículos, los problemas del sostenimiento de esos vehículos aquí en destino y la problemática de la mano de obra. ¿Cómo te enfrentas a esto en una empresa como la que lideras con este panorama que tenemos? Yo actualmente doy gracias. Tengo una plantilla buena de trabajo. Estoy muy contenta con mi plantilla. Hay que currárselo. Es lo que te iba a decir desde el comienzo. Tenemos que ir de la mano. Yo dependo de ellos dependen de mí, pero al final es un equipo. Claro, mi empresa tampoco es una empresa muy grande, entonces yo la concibo como una familia. Y entonces intento que sea lo mejor. Ojalá fuera todo muchísimo mejor, pero no puede ser. Pero intento, pues, ayudar o resolver los problemas o intentar buscar a veces soluciones para que sea por el bienestar de ambos, de ellos y de nosotros. Entonces, ahora mismo tengo una plantilla buena, Sólida. y a ver si... Había determinadas cifras que preocupan. Esto, repito, tanto lo de los vehículos como la de mano de obra es un mal que afecta a toda Europa. De hecho, recuerdo las noticias con el Brexit, que uno de los principales problemas que tuvo Inglaterra fue con el cierre, mano de obra en sectores como por ejemplo el transporte, ¿no? Y es verdad que decían que dentro de 10 años, 2 de cada 3 puestos no van a tener personal para ocuparse. Y ahí es cierto que muchas de las empresas con las que yo además hablo hacen énfasis en la formación profesional. Formación profesional rápida para tener mano de obra. Por eso te hablaba antes, pero expertos en frío. Lo de la formación, en las subvenciones en formación. Son absolutamente necesarias. Es que son necesarias. Aunque saben que el sector, para el sector nuestro es muy necesaria, es muy importante, María. Es que al final tú ten en cuenta que estos son autobuses, guagua, Canarias, guagua. Y tú no puedes poner la guagua en manos de cualquiera. O sea, tú no puedes mandar a alguien a irte a Tejeda, al Roque Nublo, a una persona con poca experiencia. Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Tú llevas personas. Entonces eso es fundamental. O sea, claro, un trayecto aeropuerto Las Palmas te lo compro. Aeropuerto Sur te lo compro. Línea recta, te vas a un hotel, descarga. Pero para mandar a alguien de excursión, es que cada vez hay menos profesional dentro de esta rama. Profesional dentro de, me refiero, un conductor profesional. Lo que hablábamos antes, eres la primera cara y la última cara que ve la persona que nos visita. O si te dedicas al mundo del transporte regular, eres la primera cara que ve la persona antes de irse al hospital, a trabajo, a la universidad. Es decir, es un sector que tiene que ser profesional. Profesional en todos los aspectos. Y en la conducción sobre todo, porque imagínate. Entonces, ese es el problema que hay y que va a haber y cada vez va a ser peor. Porque que hayan ayudas a la hora para que la gente se saque el carnet de conducir. Es que claro, luego eso es dinero, mucha gente no se lo puede permitir. Sí, yo puedo decir que como esto es una cosa que además el sector lo ha denunciado bastantes veces y es una problemática que nos preocupa bastante a todos. Y además, si lo comparamos con los datos también de gente parada que necesita un trabajo, que necesita un medio de vida, sí que es verdad que desde el Gobierno de Canarias se han sacado una serie de subvenciones, además de la mano de la Federación del Transporte, para todos aquellos que quieren sacarse el carnet y dedicarse profesionalmente a esto. Y cuando lo sacamos, hay una cifra que a mí me dejó absolutamente impresionada de cómo muchas veces la incapacidad de poder gastarte el dinero en tener la titulación hace que no tengamos mano de obra para este sector. Y es que se sacaron, no sé si fueron 300 plazas para empezar. ¿Y cuántos se ocuparon? Sacaron 300 plazas de formación y llegaron 3.000 solicitudes en escasos 3 meses. Y de las 300 plazas que se sacaron, 299 están trabajando. Es decir, con una salida laboral absolutamente clara, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces ahí estamos haciendo un esfuerzo por intentar dar herramientas para la formación. Pero es verdad que hay que animar a la gente. Hay que animarla. A la formación profesional. Lo decías antes con los técnicos de frío. Hay determinadas normativas europeas y de la península que obligan a los camiones ahora a pasar una especie de ITV específica para el frío, etcétera.
y no hay en Canarias gente formada para poder desarrollar ese trabajo. Yo sé que esos son retos a los que se enfrentan empresas como la que tienes. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta para que me digas desde tu perspectiva profesional a qué retos, desde el prisma de la movilidad, se enfrenta Canarias en los siguientes años. Con tu punto de vista, además, como líder de una empresa de guaguas que tan importantes son, que son la espina dorsal de la movilidad terrestre en Canarias. ¿Qué reto? Yo sé que muchos, pero bueno, no sé. ¿Cuál tú nos puedes contar? El reto sobre todo. Ay, el acceso a la ciudad, el acceso al sur, el acceso... O sea, Vías saturadas. vías saturadas. Vías muy saturadas. Es muy complicado el día a día. Te la juegas a veces. Una persona, yo muevo muchas compañías aéreas y muevo muchos pilotos. Y si el piloto no te llega al aeropuerto, el avión no sale. Esto supone retrasos. Un ejemplo. Te imagino que estarás supuestamente al día. Jueves pasado. Lo que pasó el jueves pasado es que es, sinceramente, surrealista. ¿Cómo puedo? Yo recogí a una tripulación a las 2 del mediodía en el aeropuerto y ese tripulante llegó a las 4:20 a Las Palmas Hotel. Imagínate, los niños que salen del colegio, que no pueden estar supuestamente más de una hora dentro de haciendo la ruta. Esos niños estuvieron 2 horas y pico. Es que a mí eso es algo que me da me pone de muy mal humor porque al final yo, claro, a mí me caen encima, porque a mí los clientes me caen. Y digo, es que No hay manera de hacer una ojalá que las guaguas volaran, como las guaguas no van a volar jamás, de los jamás, entonces no nos queda otra opción que conducir y que estar en las carreteras. Y contaminando. Porque está 2 horas Run, más. run, 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 los coches, todos los coches. Entonces... Hombre, eso es un reto importante. No sé si desde el mundo empresarial hay alguna reclamación o algo que se haya hecho llegar para mejorar la fluidez de las carreteras. Es decir, yo tengo claras algunas, ¿no? Es verdad que lo que comentas del jueves pasado, que no sé cuándo se publicará este podcast, fue un accidente que colapsó 3 carriles y se quedó solo uno. Y ahí tiene una gran implicación el dispositivo Efectivamente. el dispositivo de retirada de vehículos de accidentes que está en manos de la DGT, que hay un proyecto o un convenio que están intentando trabajar para mejorar esa situación que de alguna manera colapsa toda una principal arteria, ¿no? Es que hay un par de puntos señalados, pero son súper claves, puntos negros. María. Son súper claves. La zona de las terrazas, La Mareta, Telde. esa zona, yo soy de la Garita, es algo, pero día sí, día también. Y cuando se pasa algo, ya se colapsa totalmente ya el acceso a la ciudad. Y luego están, claro, los mirones, como digo yo, los que bajan de dirección contraria, que se quedan mirando, qué tal. Pero lo del otro día, es que no. Yo creo que lo ideal sería si se pudiese un carril solo para servicio. Busbao. Guaguabao, como me gustaría llamarlo a mí. Dirección sur, Las Palmas Sur. Eso sería ideal. Sería fantástico. Porque así avanzaríamos un poco, pues, que vayan todos los servicios públicos, taxi, global, servicios privados, y por el otro lado, los vehículos. Eso sería a lo mejor una posible solución a medio corto plazo. Porque es que es lo único que puede hacer. Ya dentro de la ciudad es lo que hay dentro de la ciudad, pero por lo menos que hay todo lo que comunica. Había gente parada en la autopista bajándose del coche con las maletas, porque no llegaban al aeropuerto. Entonces, ese trayecto de sur, que al final, si esto es pequeño en la isla, pero claro, imagínate un carril de esos solo para nosotros, para el servicio sería... Bueno, sería un buen aliciente para que todos aquellos que van en su vehículo privado, solos, sin acompañantes, elijan ir en guagua en lugar de ir en coche y por lo tanto daría más capacidad a la vía, Claro. más fluidez, moveríamos, en resumidas cuentas, moveríamos más gente en menos tiempo, Claro. con más fluidez, con más seguridad. Es una reflexión importante y es cierto que los carriles Busbao son proyectos que se tienen que Mira, si algo nos ha demostrado el desarrollo de la circunvalación, por ejemplo, en Gran Canaria, que no ha tenido, por ejemplo, una isla como Tenerife, es que más carriles, más colapso.
Totalmente, totalmente. Soluciones como carriles reservados para vehículos de alta ocupación, es decir, vehículos que maximicen el espacio, que estén un coche con 3 personas, una guagua cargada, un taxi. Que eso se priorice dentro de una vía colapsada hace que cada vez esté menos colapsada y que la gente entienda que ir en guagua es mucho más cómodo Mucho más cómodo. que ir en tu coche que estás parado mientras la guagua te adelanta por la izquierda, ¿no? Otra cosa que sería muy viable, lo que pasa que no todo el mundo lo podría hacer, no todas las compañías lo harían y demás hoteleras. Me refiero, por ejemplo, hay muchas empresas hoteleras que tienen servicios de guagua para el personal. Entonces, al final, tú imagínate, yo a lo mejor muevo 100 y pico personas, o 200 y pico personas, o 300 personas al día, son coches que no van al sur. 80 coches que sacas de la carretera. De hecho, hablábamos antes de la modificación de la ley del transporte por carretera y uno de los artículos que se modifica y se mejora para darle opciones a las empresas a mover sus trabajadores se hace una flexibilización Claro. del transporte privado complementario, que es para que los empresarios lleven a sus trabajadores al trabajo, y además se impone también en esta modificación de la ley la obligación de determinadas empresas de tener planificación de movilidad de sus propios trabajadores, darles opciones de movilidad y hacer, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Darle una opción que tampoco es una idea nueva y revolucionaria. Esto se hacía antiguamente con los trabajadores que iban de la capital al sur, claro. o que iban al puerto, o que iban a las zonas industriales. Hay veces que no es tanto crear cosas nuevas como recuperar cosas antiguas que funcionaban, ¿no? Ana, ha sido un placer tenerte aquí. Me ha encantado esta conversación. Me pasaría... Podríamos hablar de muchas cosas más, pero prefiero morderme el labio. Ha sido un placer ver una perspectiva de una mujer que ha roto barreras junto con tu hermana y que ha venido a un mundo que parecía estático y sin capacidad de cambiar, a cambiar todo lo que has podido desde donde has podido, ¿no? Ha sido un placer escucharte. Yo no sé si quieres de alguna manera, para terminar este podcast, que además se lo digo a todos los invitados, hacer alguna reflexión, aunque lo llevas haciendo todas tus declaraciones que hemos tenido hoy, pero hacer una reflexión del papel de la movilidad en nuestra vida diaria, ¿no? Como empezábamos hablando de cómo ha cambiado Canarias en estos últimos 30 años y cómo la movilidad ha tenido un papel absolutamente fundamental en el desarrollo de los que aquí vivimos. No sé si quieres hacer alguna reflexión sobre, o desde el punto de vista de una empresaria que ha tenido que luchar contra todo para renovar, para innovar y para hacer de tu empresa no solo una empresa rentable, Contra todos, sino una empresa que ha ayudado, pues eso, a una movilidad más sostenible, más colectiva y que genere cada vez una forma mejor de movernos. Mejor calidad en el servicio y sobre todo, ¿qué te podría decir? Es que son tantas cosas, pero yo creo que hay que seguir manteniendo la misma línea de dar un buen servicio, atención a nuestros clientes, seguir llamando al extranjero a venir, el tema de eventos aquí que se está haciendo cada vez muchísimo más. Absolutamente. Hay muchos, yo tuve la semana pasada uno increíble, maravilloso. Y que cuando vengan, hoy por ejemplo yo, para finalizar, hoy tuve un evento fueron casi 800 personas, de médicos que vinieron súper bonitos. Sí, hablamos de congreso, el sector se llama el MICE, el sector MICE, que habla de congresos, es decir, nos pone como en el centro de celebración de grandes eventos especializados en medicina, consultoría, tecnología, innovación, que hace que también se mueva mucho talento canario. Se mueve mucho. Entonces yo estoy sobre todo yo voy enfocada a este tipo de servicio, tipo de cliente, soy muy maniática, entonces quiero seguir constante en mis ideas, en la manera en la que yo llevo mi empresa, en la manera en la que yo pienso cómo debe de funcionar aquí, porque todavía hay cosas que yo creo que están estancadas un poquito en el pasado, pero bueno, yo espero que poquito a poco vayan cambiando un poco la mentalidad y se vayan adaptando a las nuevas corrientes. Pues me quedo con esa frase de que el corazón de tu empresa y la línea y la espina dorsal es dar un buen servicio, un servicio amable, formal, puntual
Y a todas esas personas que nos visitan por trabajo, por profesionalidad, por ocio, darles una opción de movilidad sostenible para que no sigamos castigando estas carreteras tan saturadas que tenemos. Efectivamente. Pues Ana, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. Muchísimas gracias por romper barreras por muchas mujeres y te animo a que esto lo sigas contando y lo sigas repitiendo porque hace falta hablar de las cosas para que las cosas cambien. Sí, hace falta, pero bueno, Muchas gracias a ti.